Blog número 1. No sé qué explicar acá, así que lo que voy a hacer es dar un poco de contexto bien rápido. Mi nombre es Guzmán González, trabajo en un estudio de música que también crea contenido y me dedico a crear contenido visual. Todo lo que sea edición de video, fotos, videografía, diseño gráfico, páginas web, lo que sea. Estoy en este momento en el estudio Factory Underground y lo que estoy haciendo es este blog como un poco para documentar el proceso y el detrás de escena de todo lo que es la preproducción, producción y postproducción de los proyectos que tenemos acá. Todos los problemas que tenemos al momento de sacar una producción y para que ustedes puedan ver no solo el detrás de escena de todo el trabajo que lleva, sino poder compararlo con el producto final. También tengo un curso de edición de video que también lo que hago un poco es enseñar todo lo que voy a estar mostrando. Voy a enseñar todo lo que voy a estar mostrando en el detrás de cámaras en un curso en Udemy que voy a dejar el link en la descripción. Lo que van a ver a continuación es un poco la documentación de lo que fue el día que fuimos hasta la cervecería, todo lo que grabamos, cómo lo grabamos y bueno, eso es todo. Vamos a ver sin más, qué onda. Ok, son las 8 de la mañana. Hoy vamos a ir a la cervecería a grabar todo lo que es el B-roll, todo lo que es el contenido que va a ir sobre la voz en off. Tenemos que ir a grabar todo eso. Queda en Winstead, creo que es Connecticut, y queda como 1 hora de acá. Así que vamos a cargar todo las cámaras y el equipo. Y bueno, vamos a cargar todo ese equipamiento y nos vamos a manejar 1 hora y pico hasta allá, muy temprano, y estoy con muchas ganas. Y bueno, eso fue un poco el detrás de escenas de lo que nos llevó un día entero de grabaciones. Ahora yo tengo todo ese contenido en mi computadora y voy a moverme al siguiente paso, que va a ser editar la introducción al show, la sección de la cervecería con todo el contenido que grabamos y la entrevista del programa. Así que una vez que el programa esté subido, va a estar subido en YouTube, voy a dejar un link acá en la descripción del video para que lo puedan ver. Así que bueno, sin más, creo que terminamos el primer vlog. Muy complicado hablar a una cámara solo. Nos vemos la próxima, supongo. No sé.